es así. Dios ha sido bueno, amén. Con usted, con mi vida, con todo, con la creación. Y la bondad de Dios no se detiene, sigue siendo, hermano, hoy y siempre. La bondad de nuestro Dios no cambia. Él sigue siendo bueno con nosotros. Amén. Él sigue siendo bueno. Él sigue siendo bueno. Lucas capítulo 1, versículo 72. Vaya usted conmigo a la palabra. La bondad de Dios. Lucas capítulo 1, versículo 72. Creo que es el como más largo del Nuevo Testamento, ¿no? 7.2, Lucas 1, 7.2. Para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto. La traducción lenguaje actual lo dice de la siguiente manera. Él dijo que sería bondadoso con su pueblo y que cumpliría su santa promesa. Esta parte de esta, que es una profecía de Zacarías, dice el versículo 67 en adelante, fue el cumplimiento de la venida del Señor, amén. Casi 4.000 años, ¿cierto? Aproximadamente 4.000 años. Después de 400 años, más de 400 años de silencio, aparece el Verbo y el Verbo se hizo carne, amén. Y Dios, hermano, en esa misericordia, en esa bondad, infinita bondad, amado hermano, viene a la tierra a mostrar y a seguir mostrando su bondad. Amén. Pero quiero que usted vaya conmigo al principio, hermano. Y el principio es Génesis capítulo 1. Y vamos a leerlo. Yo sé que usted alguna vez lo ha leído, pero quiero leerlo porque debo hacer énfasis en algunos textos del capítulo 1. Es del versículo 1 al versículo 31. ¿Estamos allí? Diga fuerte amén. Ahora se va a enterar usted porque estaremos leyendo Génesis capítulo 1. La bondad de Dios. Y inicialmente nos lleva al principio, hermanos. Y es lo que vamos a leer. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena. Y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Dijo también Dios, júntense en las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco, y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios, produzcase la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género,
que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. Produjo pues la tierra la hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana del día tercero. Dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios los dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorase en la noche. E hizo también las estrellas, y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día cuarto. Dijo Dios: produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra, en la tierra expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo diciendo: fructificad y multiplicaos, llenad las aguas en los mares y multiplíquese en las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana el día quinto. Luego Dios dijo: produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, y a su imagen, y a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Y vio Dios que todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? 6 días, recuerden el Señor. Dice la palabra que posiblemente uno lo puede tomar las escrituras como un día que el Señor ordenó 24 horas, pero también para el Señor un día es como ¿qué? 1000 años. Amén. Entonces no nos vamos a quedar allí, ¿cierto? Discutiendo y en cuánto tiempo, pero solo quiero hacer énfasis, el primero, que el Creador es el Señor. Amén. El Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. El versículo 4, vuelvo otra vez conmigo ahí en el capítulo 1, dice: y vio Dios que la luz era buena. Amén. Versículo 4. Versículo 10 dice en la última parte, ¿cierto? Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Ok. Y asimismo, sucesivamente, vemos en el versículo 12, si usted lo puede subrayar, lo puede, no sé, colorear. A medida que Dios va creando por la palabra, por el dicho de la palabra, a medida que Dios, y van pasando los días, Dios ve que lo que Él ha hecho y lo que hizo en ese día era ¿qué? Bueno, hermano, bueno. El versículo, si usted está hallando la palabra bueno y vio que Dios era bueno, yo le estoy ayudando. El versículo 18. Versículo 18. Versículo 21. ¿Cierto?
versículo 25. Y por último el versículo 31. Su bondad manifestada en toda su creación. Amén. Por eso es necesario comenzar desde el principio. Si vamos a hablar de la bondad de Dios, hermano, tenemos nosotros que reconocer que la bondad de Él fue manifestada con todo y cada detalle de la creación, de los cielos, todo, todo, todo lo que usted puede contemplar con sus ojos, todo, aún lo que no podemos nosotros contemplar, amén, porque nuestra vista llega hasta cierta distancia. Podemos ver los cielos, podemos ver, ¿cierto?, las nubes, podemos contemplar las estrellas, podemos contemplar la luna, podemos contemplar algunas estrellas, pero la vista no nos da para contemplar unos planetas y poder decir, este planeta es tal. La simple afirmación de que Dios creó los cielos y la tierra es uno de los conceptos más desafiantes que enfrenta la mente moderna, hermanos. La grandiosa galaxia en la que vivimos gira a la increíble velocidad de 784,000 kilómetros por hora. Fíjese usted, la galaxia donde estamos nosotros, donde están estos planetas, donde alguna vez nosotros hicimos la tarea y nos acordamos de algunos que están cerca a la Tierra, cerca a la Luna, más cerca al Sol. Esta galaxia gira, como lo dice estos comentaristas, 784,000 kilómetros por hora, hermano. Pero incluso a esta velocidad vertiginosa, nuestra galaxia igualmente necesita 200 millones de años para hacer una rotación. 200 millones de años, los estudiosos, los científicos, comparado a lo que nosotros vivimos aquí. ¿Cuántas veces pudiéramos nosotros estar en 200 millones de años, hermano? Aquí que la galaxia dé la vuelta en esa plena rotación de este mundo, de este universo, hermanos. Fíjese usted. Y existen más de 1,000 millones de galaxias como la nuestra, fíjese. Los hombres científicos que han podido observar con estos grandes telescopios macro, mega, que han permitido ver más allá de nuestras galaxias, ver otros confines, otras galaxias, hermano. Están allí viendo, ¿cierto? Eso es lo que estudiaron ellos, eso es lo que les apasiona la astronomía, y eso están ahí día y noche mirando estrellas, mirando los movimientos, mirándolas. Algunos científicos dicen que el número de estrellas que hay en la creación es igual a todos los granos de todas las arenas, de todas las playas del mundo. Pero apenas se vinieron a dar cuenta. ¿A quién le dijo el Señor estas palabras? Al siervo, a su amigo Abraham. Digo, te voy a ¿qué? Multiplicar. Y tu descendencia será, mira las estrellas, porque él no tenía nada, no tenía hijos, no tenía todavía parentela. Había una promesa, como hay una promesa para nosotros. Y como recuerde que leímos en Lucas 1:72, esa promesa, Dios fue bueno, Dios fue misericordioso en ese plan y en esa promesa divina de enviar a su Hijo Jesucristo. Pero Dios le dijo a Abraham, mira las estrellas, así será tu parentela, tu descendencia. Cuenta la arena del mar, tómala en un puñado a ver si eres capaz. Y quizá hoy si pudiéramos tomar un puñado de arena, ¿cierto?
Y hoy con equipos que hay, pudiéramos llevarla a un equipo y decir, ahí hay tanto, listo. Pero no hay máquina, hermano, que pueda contar la arena del mar, de todo el mundo, hermanos. No hay, solo Dios. Y solo Dios, que Él creó los cielos, la tierra, el universo, las galaxias, puede manifestar su gran bondad con nosotros los seres humanos. Y todos los días está mostrando esa bondad. El versículo 31, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran, ¿qué? Manera, hermano. Dice la palabra todo. ¿Dice qué? Todo, hermano. Todo lo que Dios recuerde a cada día que Él iba haciendo, Él le iba, amado hermano, declarando, y la palabra bueno ahora lo vamos a ver, Él mismo contemplaba, Él mismo estaba satisfecho, Él mismo estaba extremadamente alegre, era agradable a sus ojos todo lo que hacía, el orden que colocaba, toda la forma como aparecía en los cielos, en la tierra. Dios veía debajo del mar todo, los seres vivientes, cómo se producían, cada género iba saliendo por el dicho de la palabra de Dios. Toda planta, todo fruto iba apareciendo, todo fruto, hermano, todo fruto, todo árbol se iba llenando, toda la tierra se iba llenando a medida que el Señor declaraba con su palabra. Los cielos, la tierra, las lumbreras, todo. Recuerden, Él veía todo, vio todo, las galaxias, todo. Los seres macroscópicos de la tierra, los seres unicelulares, allí lo que nosotros no podemos ver, Dios lo estaba viendo todo. Él había contentamiento en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo por la creación, lo que estaban haciendo. Quiero leer Génesis 1:31. Dice que esto fue en el día sexto. La versión Biblia libre dice de la siguiente manera: entonces Dios vio todo lo que había creado, y una vez más vio que era muy bueno. La primera parte, la parte A. Así hubo la tarde y luego la mañana, la cual es en el día sexto. Ahí estamos bien. La palabra de Dios para todos me dice de la siguiente manera, me llamaba la atención estas dos versiones. Dios vio todo lo que había hecho, y todo había quedado muy, pero muy bien. Luego llegó la tarde y después la mañana, y esto fue el día, ¿qué? Sexto. Amén. La palabra en hebreo bueno es la palabra T-O-V, B de bueno. El diccionario Vine del Antiguo Testamento me habla de la palabra bueno, favorable, me habla de la palabra festivo, me habla de la palabra agradable, encantador, bien, mejor y correcto. Dice que la palabra en hebreo bíblico se encuentra unas 550 veces aproximadamente, hermano. Palabra bueno. En el Antiguo Testamento. Y esta palabra, que es un adjetivo, denota bueno en todo el sentido de la palabra. Amén. Allí en esos textos que yo les dije a usted ahí. Pero
Voy a leer más adelante. Dice, todas las obras de sus manos están ante su vista, todas las obras. Dios vio que todo y que en gran manera era bueno. Él volvió a verificar cada día, él volvió a echarle un vistazo a cada día. Y comprendió al finalizar ese último día, sexto día, que todo era en gran manera correcto, agradable, y ya le voy a explicar un poco más. Su omnisciencia no puede ser separada de su omnipotencia, hermanos. ¿Sabe usted la complacencia que Dios tuvo sobre su obra? Dios estaba totalmente complacido por la obra que había hecho. Cuando Dios vio todo lo que había hecho, expresó su bondad, hermanos. Amén. Cuando usted esté en problemas, cuando usted esté en dificultades, cuando usted esté en angustia, cuando usted esté en aflicciones. Y no estoy profetizando, ¿no? Porque en cualquier momento nosotros no somos exentos. Esto puede venir a nosotros. No hay nada imposible para Dios, hermano. No hay nada difícil para Dios. Lo que Él creó por la palabra lo creó de la nada. La tierra estaba desordenada y vacía. El día que nosotros llegamos a Cristo, nuestra vida estaba, hermano, un completo, hermano, desorden. Vacía, no estaba Dios, no estaba en nosotros. Dios no habitaba. Habitaba muchas cosas en nosotros. Había muchas cosas en nuestra alma. El pecado abundaba en nuestra vida. La rebeldía, la maldad, las tinieblas, la oscuridad, amantes de lo malo más que de lo bueno. Pero a partir del día que Él nos buscó y nos halló, hermano, nos separó, nos apartó. Su luz admirable vino y sacó las tinieblas de nuestra vida. Y nos dio vida. Por eso les vuelvo a decir y les repito, el día en que ustedes estén en alguna situación, recuerde esto, que Dios mostró toda y expresó su bondad en medio de la creación y por todo lo que Él y por el dicho de su palabra. Ahora la palabra era bueno. La forma como Él lo expresó su bondad era bueno. Bueno porque todo estaba en conformidad con la mente del Creador. Justamente como Él quería que estuviese. Todo estaba ¿qué? Conforme a la mente del Creador. Justamente como Él quería que estuviese. La esencia, el carácter de Dios, santo. Amén. Los atributos de Dios. ¿Por qué? Era bueno. Porque responde al objetivo de su creación y es adecuado para el propósito al que fue destinado. Porque responde al objetivo de su creación y es adecuado para el propósito al que fue destinado.
Dios no colocó nada ahí por colocar, hermanos. Alguien, una vez escuché una enseñanza, una prédica que donde hubiera estado, perdóneme, alguien lo dijo, un predicador, donde hubiera Dios, o sea, que el primer día hubiera al hombre y a la mujer, ¿cierto? Y a la mujer ahí. Y vamos a crear el mundo. Y llama a la mujer Dios. Vamos a crear el mundo. No, mejor dicho, ha sido un enredo allí con la opinión de la mujer y la opinión del hombre y la opinión de uno. Y a mí me gusta mejor así. ¿Y qué tal Dios si lo haces de esta manera mejor? No, es que eso está muy lejos. No, es que a mí me parece que está muy cerca. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no mejor que también los reptiles se metan también al agua y que todos puedan respirar debajo? ¿No te parece mejor que todos puedan? Porque no todos pueden respirar debajo del agua. Ciertos reptiles pueden salir y entrar. Dios los hizo indicado allá para cada lugar. Pero también hay reptiles que pueden sumergirse, que están en la tierra y pueden sumergirse y pueden salir también. Pero no todos los que viven en el agua pueden salir. Porque donde salgan, hermano, tuki tuki lulú. Si nosotros nos salimos de un pedacito de esta tierra y subimos a una altura determinada, hermano, pues el oxígeno nos va a faltar y tuki tuki lulú, hermano, nos vamos a morir. Si nosotros quisiéramos bajar a las aguas, hermano, y usted por más que pueda aguantar, llegará el momento en que tu cuerpo no va a dar más porque no estás apto para aquello. Entonces este varón, este predicador decía, donde la mujer la hubiera colocado ahí de primero y al varón, había sido un caos al lado de Dios, hermano, con la opinión de ellos y la declaración de ellos. Pero Dios lo hizo así, hermano. Dios lo puso todo. Dios lo hizo en la sabiduría, en la inteligencia, en la providencia de Él, en la santidad de Él, en la mente de Él creadora. Dios lo puso exacto, cada lugar, cada sitio, cada ser viviente, en cada sitio. Dios no hizo nada, hermano, por hacer. Nosotros sí tenemos esa falla, nosotros sí tenemos ese error. Nosotros queremos hacer algo, ¿cierto? Y pensamos y qué bueno, Dios nos ha dado el talento, la creación, la creatividad, la inteligencia. Pero hay veces cometemos unos errores, hermanos, unos horrores, creyendo que pensábamos que el punto donde lo íbamos a colocar, lo que íbamos a hacer iba a quedar bien. Y ensayamos. ¿Y cuántas veces ensayamos? ¿Cuántas veces cree que el hombre ensayó para inventar la luz, la iluminación? ¿Cuántas veces erró? ¿Cuántas veces creyó? ¿Cuántas veces pasó por el momento exacto y dijo, no, yo pienso que es así, hagámoslo por aquí? ¿Cuántas invenciones del hombre en la tierra tuvo que embarrarla el hombre? Fallar. Falla tras falla. Dios no falló en su creación. Dios no falló en nada lo que hizo, hermano. Dios no falló en lo que hizo, en lo que creó, en el hombre, en la mujer. No falló en nada, hermanos. Todo era bueno y bueno en gran manera. Bueno, ¿por qué? Porque es útil para el servicio del hombre. Su creación, a quien Dios ha constituido Señor de la creación visible. ¿Por qué bueno? Porque todo ello es para la gloria de Dios. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? ¿Cuánto le dan la gloria a Él? Ahora la palabra era muy bueno. Ahora quiero que usted me ponga su atención de la obra de cada día, excepto del segundo. Ahora vaya nuevamente a capítulo 1, por favor. Del versículo 6 al versículo 7, 8.
Luego dijo Dios: haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde, y a la mañana el día segundo. El primer día vio Dios que era bueno. Tercer día, cuarto día, quinto día, sexto día. Pero el segundo, ¿alguien había notado eso? Déjeme seguir leyendo aquí, déjeme seguir explicando. Se dice que era bueno, pero ahora era muy bueno. Y no es que Dios haya pasado que lo que hizo no era bueno. Dios volvió a repasar su creación. Dios volvió a repasar y miró cada día, hermanos. ¿Por qué? Ahora estaba hecho el hombre, fíjese. ¿Qué es su obra qué? Usted y yo, maestra de Dios. Y que fue destinado a ser la imagen visible de la gloria del Creador y la boca de la creación en la expresión de sus alabanzas. Ahora que todo estaba hecho, cada parte era buena, pero el conjunto era ¿qué? Muy bueno. La gloria y la bondad, la belleza y la armonía de las obras de Dios, tanto de su providencia como de su gracia, hermanos. La gloria y la bondad. Hermano, ver la creación en todo su fulgor, en todo su originalidad, como Dios la presentó al hombre, era la gloria, hermanos, de Dios. La plena armonía de su creación, la belleza sin igual. Los animales, todo ser, aún el más feíto, era hermoso. Porque usted ha visto animales que dice, uy, Dios, pero ¿quién lo hizo? Dios lo hizo. Uy, pero tan feo. Uy, esa cara de ese murciélago sí es fea, hermano. Uy, pero ¿quién hizo al demonio de Tasmania? Así le colocaron, ¿no? Hay animalito que no se llama así, ¿no? El hombre colocó así. Tiene un poco de dientes y solo porque hace un chillido todo extraño ahí, ¿cierto? Ya le dijeron que tenía un demonio. Demonio tienen los hombres al cual Jesús vino y liberó, hermano. Y sí chillaban, y sí hacían sus gritos. Pero toda la creación de nuestro Dios, hermano, hasta hoy es visible. Quizá algunos animales, fíjese, por causa del pecado, nosotros los hombres, ya no, extinguidos. En la faz del mundo hay animales que solo nomás hay una familia y no más desde que se creó. ¿Por causa de qué? Nosotros, los hombres, hermanos, el pecado, la extinción a la creación de Dios. Nosotros los seres humanos. La palabra bondad se define como, o en la Biblia, es la cualidad de ser moralmente bueno y justo.
En la Biblia se define como la cualidad de ser moralmente bueno y justo, manifestada a través de acciones de amor, compasión, generosidad y paciencia. La palabra compasión también la podemos llamar como misericordia, amén. Aún con Dios como la fuente de toda bondad. Entonces podríamos nosotros decir, y es verdad, la bondad tiene que su origen en Dios, quien es la fuente de todo lo bueno y cuya bondad se manifiesta en sus misericordias y bendiciones, hermanos. Él manifiesta ¿qué? Todo lo bueno y cuya bondad se manifiesta en sus misericordias y bendiciones. Génesis capítulo 1, versículo 28. ¿Qué le dijo al hombre? ¿Qué le dijo al hombre después de haber sido creado? Y los bendijo Dios. Amén. En ese bendecir, amén, los bendijo Dios al hombre y a la mujer. Dios manifiesta su bondad, su ternura, su compasión, su generosidad. Y Dios estaba demostrando su paciencia. Y usted se va a dar cuenta por qué. Cuando nos salimos un poco de la definición de la Biblia, la mayoría de los diccionarios seculares, la palabra bondad lo definen como la calidad de lo bueno que alguien sea, o también cualidad. Es decir, la tendencia natural a hacer el bien espontáneamente. Pero ¿qué dice la escritura, hermano, del ser humano? Que nadie ¿qué? Es bueno, nadie hace lo bueno. Todos ser nosotros ¿qué? Malos. A pesar de eso, Dios ha colocado bondad en el corazón del hombre. Pero la naturaleza del pecado, desde el momento que entró, hermanos, qué lamentable, ¿no? Toda su creación se vio involucrada. Salmo 25, 8. Dice su palabra, bueno y recto es Jehová. Amén. Por tanto, Él enseñará a los caminos, a los pecadores, perdón, el camino. ¿Hay esperanza para el pecador? Claro que sí. ¿La hubo para usted y para mí? Claro que sí, hermanos. Zacarías 9:17. Zacarías. Zacarías capítulo 9, versículo 17. Porque cuánta es su bondad y cuánta su hermosura. La parte A. Leámoslo todo. El trigo alegrará a los jóvenes y el vino a las doncellas. Pero es la parte A. Porque cuánta es su bondad y cuánta su hermosura.
Ahora vaya otra vez a Génesis, por favor, porque la situación no termina allí. Dios manifestó su creación, su bondad. Pero después de Dios haber mostrado su bondad en la creación y haber colocado al hombre como señor de ella, vemos el siguiente acto de amor, de perdón y de bondad cuando el hombre desobedece, hermanos. Dios había dicho, y Dios en el capítulo 2, versículo 9, Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Dios lo había colocado ahí, Dios los hizo nacer. Pero Dios había mandado al hombre en el versículo 16, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente que morirás. Pero ¿qué pasó en el capítulo 3? Hermano, usted lo ha visto, no vamos a leerlo. El hombre fue tentado. Primero la mujer fue engañada por la, ¿qué? Serpiente, dice, más astuta que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. ¿Y qué respondió la mujer? A la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni tocaréis, para que no muráis. Dios dijo solamente que el día que coman de qué, de él morirás. Hermano, y en esa conversación la mujer vio que el árbol era ¿o qué? Codiciable, agradable, y tomó, hermano. Y después dio a su marido, y el versículo 7 dice que los ojos de ellos fueron abiertos inmediatamente después. La creación fue, hermanos, violentada por la desobediencia del hombre. Violentada, hermano. ¿Y qué dice la escritura? Que tuvieron que abierto y conocieron que estaban desnudos, entonces se cosieron hojas y se hicieron. ¿Y Dios qué? Cuando oyeron la voz de Dios que se paseaba, tuvieron que miedo y se escondieron en el huerto, detrás de los árboles. Pero Dios llamó al hombre y Dios le llamó. Y fíjese, de las primeras cosas que entró al hombre, la vergüenza, ¿cierto? Del pecado. ¿Tuvo miedo? ¿Por qué había miedo en el corazón de Adán? Por causa de la desobediencia y el pecado. Dios nunca lo hizo con miedo delante de eso. La escritura no lo narra, pero muchas veces creería, es una opinión yo, esa relación que tenía nuestro Dios con su creación, y Dios los dejó allí
Había una relación, hermanos. ¿Por qué se escondieron? Porque era visible a la presencia de Dios. Quizás no lo veían, la imagen de Dios allí, pero la voz. Sabían que era su creador. Ellos sabían, conocían la voz, no era otra voz que entrara a ese lugar, al huerto del Edén. Era la misma voz de Dios santo, temible. Ellos sabían quién estaba allí. Adán y Eva sabían, conocían exactamente esa voz. Por causa del tiempo, hermanos, quiero leer el versículo 21 y es donde podemos ver la providencia de Dios y vamos a ir dejando allí. Ahí mismo en el capítulo 3. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Pero después de qué, hermano, después de la sentencia. La sentencia para el hombre, la sentencia para la mujer y la sentencia para la serpiente. Pero podemos ver en ese acto de amor, de bondad para con el hombre, inmediatamente no los dejó como estaban, en su vergüenza, en su condición, en su pecado. Dios proveyó inmediatamente, hermano. Tuvo que sacrificar algún animal, no especifica, ¿cierto? Pero tuvo que sacar piel, tomar, hermano. Quizá Dios mismo no, sus ángeles, sus servidores. Pero Él proveyó en esa providencia divina para cubrir su ¿qué, hermano? Su pecado. En ese acto de amor y en esa bondad. Pero no los pudo dejar allí, ¿no? Dice la escritura que ¿qué? ¿Por qué no los pudo dejar? No los podía dejar, ¿por qué? Porque ahí estaba el árbol de la vida, hermano. Y si estos pillos que ahora eran pillos eran, se volvieron pillos, malos, conocedores del bien, donde llegaran a tomar del árbol de la vida, iban a hacer ¿qué? Eternamente ¿qué? Malos. Oiga, la sentencia fue tenaz, hermano. Porque la muerte les llegó física. Nunca Dios los creó en esa condición. Pero el pecado, hermano, mire, piense un poco cuando Dios vio que era bueno todo y que era bueno en gran manera. Ahora Dios cómo estaba viendo el asunto. Dejemos allí y vamos a continuar con la segunda parte. Esto solamente nomás en dos partes.